Hace 19 años, el 14 de septiembre del 2000, tomé la decisión de difundir al país entero y al mundo el Vladivideo Curi Montesinos que tumbó a la tiranía de entraña gangsteril que pretendía perpetuarse en el poder con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Esa tiranía del crimen y la corrupción. Todo empezó 2 semanas antes, cuando Lucho Iberico en el hemiciclo me dijo al oído, porque así teníamos que hablar, estábamos chuponeados, vigilados, intervenidos y amenazados, que había la oportunidad de obtener un Vladivideo de un congresista tránsfuga. Inmediatamente constituí un equipo porque teníamos que actuar con rapidez. La vida del informante corría peligro y la prueba más peligro aún todavía. Así que incorporamos al equipo a Gonzalo Carriquiri, secretario general del FIN, y a Francisco Palacios, un empresario que arriesgaba todo para poder financiar la protección de nuestros informantes. Así se vivía en el Perú del año 2000. Pocos días antes, 47 días antes, a sangre fría asesinaron a 6 trabajadores del Banco de la Nación el 28 de julio del 2000, para así deslegitimar la llamada Marcha de los 4 Suyos. Montesinos montó un operativo para que se dinamitara el local del Banco de la Nación y así llamarlos terroristas y violentistas a los manifestantes demócratas. Tiempo atrás, una informante nuestra que fue determinante para ubicar los cadáveres de los 9 estudiantes y el profesor universitario de la Cantuta asesinados por Fujimori, Montesinos y el Grupo Colina. Esa informante, Mariela Barreto, ex agente del CIN, cuando descubrieron que fue ella nuestra fuente, fue descuartizada y cada parte de sus extremidades colocadas en diversas carreteras de penetración en el Perú, en Lima, para que vean lo que le pasa a quien osa desafiar al régimen asesino y criminal. Y debo decir que también hubo un intento previo de un funcionario del Congreso vinculado a un empresario de televisión que le habían quitado la nacionalidad y que era perseguido. Baru Sichel tomó contacto para conseguir videos de la corrupción, abortando ese operativo y declarando Fabián Salazar que había sido víctima de torturas y mostró ciertas evidencias. Así que nos jugábamos el todo por el todo, nos jugábamos la vida misma. Logramos obtener ese Vladivideo pocos días antes del 14 de septiembre, pero mientras nuestros informantes se protegían, teníamos la promesa de obtener más Vladivideos. Y en esas coordinaciones estábamos al mediodía del 14 de septiembre, cuando de pronto, en el local en que nos reuníamos con nuestras fuentes, aparecieron 2 gorilas humanos, 2 armatostes con unos lentes oscuros a manera de filmadora que hicieron un paneo de la mesa en que estábamos, con Lucho Iberico y con 2 informantes. Después de ello, se cortó mi celular. De pronto no tenía señal y solo reapareció para recibir una llamada. En la otra línea me amenazaban, me decían que sabían en qué estaba yo trabajando contra el gobierno y que ellos tenían en ese momento vigilando a mis hijas, a mi hija mayor en el Colegio Santa Úrsula y a mis otras hijas, mis 2 hijas, las mellizas, en el Colegio San Silvestre, y que pensara muy bien en la vida de mis hijas antes de hacer cualquier cosa. La amenaza fue directa y la reacción también lo fue. En ese momento decidí que el mismo 14 de septiembre tenía que salir el video sí o sí. Antes ya habíamos hecho un pacto de silencio que nadie debía enterarse de que teníamos ya el video, ni nuestras familias, ni nuestros íntimos, nadie, y nadie fue nadie. Pactamos también que cada uno debía tener una copia del Vladivideo, y si algo le pasaba a cualquiera de nosotros 4, el Vladivideo salía
sí o sí, aunque fuera a costa de nuestra propia vida. Nada ni nadie nos iba a detener en el cumplimiento del deber. Pues bien, inmediatamente puse hora, 6 de la tarde, lugar, Hotel Bolívar. Había que garantizar su difusión. Toda la prensa estaba comprada. Eran muy pocas las islas de libertad de prensa, de libertad de información. Y entonces decidí pasar por la casa de Alejo Miró Quesada, dirigía el comercio y podía llegar a su casa directamente sin previo aviso. Yo iba con el Vladivideo en mi auto, diciendo en qué momento me ametrallan, en qué momento me dinamitan. Para mala suerte, llegué y Alejo Miró Quesada estaba de viaje, que además era un directivo de la Asociación de Prensa Internacional. Entonces decidí ir directamente a Canal N, un canal que se estaba jugando por la democracia. Ya había denunciado un fraude de falsificación de firmas del fujimorismo y estaba denunciando también todas las actividades fraudulentas, la ley de interpretación auténtica y una serie de temas. Y llegué y allí encontré a Gilberto Hume, gran periodista y demócrata comprobado. Directamente compartí con él. Le dije, quiero que veas este Vladivideo. Vi también ahí en Canal N que estaba Jaime Altaus, que también es un demócrata y estaba luchando por la libertad del Perú. Lo invité a compartir. Vimos ese Vladivideo mortal para el régimen corrupto, le dejé una copia y acordamos que a las 6 de la tarde, cuando yo diera pase a la difusión del video, ellos directamente ya sacaban esa copia. Había que garantizar que se difundiera, que el país lo conozca, que el mundo supiera el Perú tomado por la delincuencia. Acto seguido, llamé también al presidente de los corresponsales extranjeros, Alejandro Varela, que era además corresponsal de la agencia española EFE, para pedirle que me garantice la presencia de la prensa extranjera. Y en lenguaje que él entendió, supo que era algo trascendente. ¿Cuál fue nuestra coartada para convocar a la prensa? Decir que el fin se retiraba de la mesa de diálogo de la OEA, porque la OEA estaba consolidando al régimen que era producto de una ilegal, inconstitucional, fraudulenta reelección de Fujimori y Montesinos. Y así fue la convocatoria. En paralelo, tenía que velar por la seguridad de mi familia. Y fue así que fui al Colegio Santa Úrsula, recogí a mi hija mayor y con su madre fuimos a una habitación muy segura que nos proporcionó el Swiss Hotel. Y posteriormente allí quedó como responsable de su seguridad mi amigo y colega Fausto Alvarado. A mis otras dos hijas, las mellizas, las recogí en el hotel, en el Colegio San Silvestre. Y sin avisar a nadie y eludiendo el seguimiento del cual era yo víctima, logramos llegar a casa de una amiga sin haberle anunciado para nada y con una serie de formas de ocultamiento, logramos allí internar a unas huéspedes inesperadas. De allí ya nos fuimos al Hotel Bolívar. Previamente había llamado a mi secretaria de confianza, Iris, y le dije que allí, en ese auditorio, en esa sala, coloque un equipo de proyección para el video que iba a presentar y con muy buen sonido, pues ella había cumplido. Al llegar a la conferencia, al local del Hotel Bolívar, pues dispuse quiénes tenían que estar en la mesa y cómo. Por supuesto, a la derecha, Lucho Iberico, y a mi izquierda coloqué a Susana Iguchi, que ya estaba con nosotros en el partido, para que pensara Fujimori y Montesinos que la fuente estaba vinculada a Susana Iguchi, que no tenía ni idea de lo que iba a salir en ese momento en la conferencia de prensa, como no tenía nadie más idea, solamente nosotros cuatro lo sabíamos. La disciplina del secreto se había cumplido perfectamente. Y delante mío coloqué 6 o 7 videos que en verdad estaban en blanco. El mensaje era que Montesinos y Fujimori creyeran que venía una serie de videos después. Finalmente hicimos la presentación. Se difundió, fue una bomba atómica
En el Congreso sesionaban, vino el desconcierto, ensayaron las mentiras oficiales de decir que el dinero que recibía Curi era para obras sociales. Empecé a tener yo una serie de presiones para convocar al pueblo a la Plaza de Armas, para tomar Palacio de Gobierno en ese momento. Sin embargo, mantuve con prudencia y mano firme la decisión de no caer en esa provocación, que se iba a convertir en un baño de sangre, y que era lo que quería la mafia para decretar un estado de sitio y luego archivar todo esto con su poder judicial, con su fiscalía al servicio. En tanto, iba a diversos canales de televisión que ahora todos sabemos que habían sido comprados por la mafia, y resultaba algo insólito las entrevistas que me hacían aquellos periodistas con audífono puesto acá en el oído, recibiendo órdenes de cómo atacarme. Me atacaban de drogas, me llamaban loco, difundían la versión oficial y no ponían inclusive el Vladivideo. Increíble, pero ese era el Perú que nosotros vivíamos. De allí pasaba a tener un mínimo de protección y estaba con mi círculo más íntimo. Y me recuerdan después que iba cambiando de domicilio. La vida corría peligro. Y en uno de ellos, un congresista que era muy de mi confianza, que luego descubrimos que había sido un tránsfuga, pues de pronto me dice en la madrugada del 14 al 15 de septiembre que tenía un mensaje de la fábrica, así se llamaba al Servicio de Inteligencia y a Montesinos. Y el mensaje era que nos daban $50 millones a cambio de no sacar más Vladivideos y que le entregue lo que ya tenía. Evidentemente yo en ese momento lo tomé a broma, ¿no? No podía creerlo. Y le dije, déjate de hablar tonterías y punto, y ni siquiera le presté importancia. Luego se supo que era totalmente cierto. Y nuevamente ahí estaba de testigo Fausto Alvarado, que estaba a mi lado en ese momento, ya habiendo dejado toda la seguridad protegida a mi hija mayor y a su madre. Así que eso es lo que sucedió en los días posteriores. A los 2 días Fujimori anunció que renunciaba a la presidencia de la República y que convocaba a nuevas elecciones donde no sería candidato. Y luego la historia ya es bastante conocida. Sin embargo, lo que quiero decir hoy, en que todo el mundo habla de luchar contra la corrupción, es que nosotros tenemos una trayectoria. Lucho contra la corrupción desde la Fiscalía ya en el año 81 con ese gigante de la justicia, Gonzalo Ortiz de Ceballos. Defiendo derechos humanos, lucho contra el terrorismo desde esa época. Y luego desde diputado, mi primera elección en el 85, cuando ya empecé a enfrentar al monstruo grande que pisa fuerte, Alan García, y ya lo denunciaba por enriquecimiento ilícito. Y así fue la historia. Luego el 90 contra toda esta dictadura entraña Gasteril, y posteriormente hemos seguido hasta el día de hoy. Así que la primera gran conclusión es que tenemos que tener memoria para que no se repita la historia. Si el Perú perdió la oportunidad de acabar con el sistema de corrupción el año 90 y el año 2000, fue porque realmente no aprendimos la lección. Con la corrupción no se dialoga, con la corrupción no se le da ninguna legitimación, a la corrupción se le aniquila, y eso es lo que faltó, la mano dura. En el Congreso neutralizaron las medidas que propusimos para limpiar radicalmente el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, para elevar las penas, las sentencias. Empezaron a dialogar, a conversar. Y así fue como se ha reproducido la corrupción. Los peruanos fuimos engañados por sucesivos presidentes, empezando por Toledo, que llegó con la bandera anticorrupción, salió elegido como el mal menor frente al corrupto comprobado de Alan García, y sin embargo fue un corrupto que estaba allí, simplemente usando las demandas históricas del país para enriquecerse ilícitamente. Luego vino Humala, el satélite de la corrupción internacional, sometido al capo, al padrino de la mafia internacional, Lula. Se decían de izquierda. Es que en la corrupción no hay izquierda ni derechas, hay corruptos, hay delincuencia y hay víctimas, los millones de peruanos